En este video vas a aprender a cómo editar como todo un pro en Adobe Premiere Pro. Bienvenidos a este curso intensivo de Premiere Pro. Voy a ir bien rápido para que cuando salgas de este video ya puedas empezar a editar fácil y con buenos resultados. Este video va a tener marcas de tiempo por acá abajo donde te estoy marcando, así que si ya sabes algo vas a poder ir a donde te interesa o para repasar después de verlo. Ni bien abrimos Premiere Pro, este es el Adobe Premiere Pro 2024. En versiones anteriores puede cambiar un poco, pero en esencia es lo mismo. Nos va a salir este apartado donde nos va a elegir entre el nuevo proyecto y abrir proyecto. Lo demás medio como que no importa porque acá bueno vamos a tener los recientes que si queremos entrar rápido cliqueamos sobre cualquiera de ellos, pero a nosotros nos interesa nuevo proyecto. Cliqueamos ahí. Una vez que le clicamos nuevo proyecto nos aparece esta ventana que puede ser un poco confusa porque hay unos videos acá menos raros, pero es muy simple. Acá arriba nos va a pedir el nombre del proyecto. Yo le voy a poner nuevo video. Pónganle obviamente algo que a ustedes les recuerde que es este nuevo video, no nuevo video, sino el título del proyecto en general. Entonces después vamos a la ubicación del proyecto. Para esto tenemos que abrir este box desplegable. Vamos a elegir ubicación y en elegir ubicación tenemos que ir a un lugar donde recordemos que puede ser cualquiera. Yo por ejemplo acá tengo uno preparado. Lo pongo acá en una carpeta que se llama Premiere por ejemplo. Le damos esa opción y le damos acá a crear. Hay otras opciones pero son más avanzadas que la vamos a ver en otro video. Este video está enfocado a ir bien rápido. Una vez que nos cargó nuestro archivo de Premiere vamos a tener un montón de ventanas y puede ser un poco confuso como que son todos estos botones, pero es muy simple y van a ver ahora. Por un lado tenemos la interfaz. En esta interfaz vamos a tener varias ventanas que se pueden modificar yendo acá arriba a ventana, espacios de trabajo. Acá hay varios que están buenos para probar. Yo suelo usar el de edición pero modificado con mis propias opciones, y también puedes guardar tus propios espacios de trabajo personalizados, que lo recomiendo bastante. Una vez que tenemos ya creado todo, yo lo que recomiendo es tener una orden de carpetas en donde van a guardar todos los elementos que van a usar en su video. Esto es muy sencillo. ¿Cómo tener un orden? Por ejemplo, bueno, ignoren estos que están acá. Lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se va a llamar, por ejemplo, video. Esto yo lo suelo hacer antes del video y suelo crear una carpeta que se llama PR. Yo lo llamo así porque es donde guardo todos los proyectos de Premiere o de After Effects. Yo me entiendo, pero si trabajas con más personas tienen que ponerse de acuerdo en qué nombre ponerle a las cosas, así no tienen problemas. Otra cosa que suelo poner es stock para todo lo que es material de stock, otro de sonidos, aunque hay otra cosa que después voy a decir acerca de esto, y otra de, por ejemplo, crudos, en caso de que tengas videos, y adentro de cada carpeta obviamente puedes subdividir en todas las que necesites. Una vez que tenés esto, podés agarrar, por ejemplo, crudos y lo importás, obviamente teniendo el material en crudo acá, ¿no? Para este ejemplo yo voy a agarrar videos de stock random que tengo por acá de trabajo para mostrar lo siguiente. Una vez que yo tengo ya abierto, ponerle que importé arrastrando los archivos hacia esta parte que dice proyecto nuevo video, que es donde vamos a importar todo, tenemos que crear una secuencia. ¿Por qué? Porque acá no hay, no dice acá, coloque medios aquí para crear una secuencia. Pero hay un error muy común que es agarrar el video, por ejemplo, uno de los videos y tirarlo acá, arrastrándolo, y te crea una secuencia, como te dice aquí. Esto te quiere facilitar la vida, pero hay un problema, y ahora lo vamos a ver. Para crear una secuencia realmente vamos a ir a archivo, nuevo, secuencia. En este menú, lo que nos va a estar pidiendo Premiere es que le digamos qué tipo de video queremos hacer. Por ejemplo, si queremos hacer un video para YouTube en 1080p, por ejemplo, seguramente vamos a tener que elegir este de acá. Para otras redes sociales, si queremos hacer algo vertical, por ejemplo, Premiere tiene unas plantillas para eso. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un video de YouTube de 1080p a 60 fps, que si no sabes lo que es 1080p sería la resolución, 1920 x 1080, lo que se suele decir Full HD, y los FPS son los cuadros por segundo, que es cuántos cuadros tiene el video por cada segundo que pasa. Por ejemplo, 5994 es uno de los estándares de video, pero por ejemplo, si vas a ajustes, se puede modificar y poner, por ejemplo, en 60 redondo, porque vos sabés que vos querés el video en ese formato. El resto yo lo dejo generalmente tal cual está, porque funciona muy bien realmente. Y acá en nombre de secuencia le podés poner el que quieras. Por ejemplo, el que quieras. Le das a aceptar y ya se crea la secuencia, que como podés ver se crean acá varios capas, se podría decir, de audio y de video, que si querés agregar más de alguna, se agregan automáticamente cuando tirás uno arriba o abajo, se crea una. Si no, podés hacer clic derecho por acá y agregar o eliminar pistas, pero de cualquiera de las dos formas se puede. Ahora, una cosa muy importante, si yo quiero arrastrar, por ejemplo, mi clip de la carpeta a la secuencia que tengo, me va a dar un aviso de discrepancia de clip. ¿Esto qué es? Voy a sacarlo un segundo para mostrarlo. Si le damos a propiedades, vamos a ver que este archivo, bueno, te dice todas las propiedades y demás, pero lo que nos importa es tamaño de imagen 1009 x 1080.
es la misma con nuestras secuencias, por lo que no es el problema. Velocidad fotograma 25 FPS. Ahí encontramos realmente el problema, que es que no coincide en la cantidad de FPS. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo tiro acá y le pongo mantener los ajustes existentes, Premiere va a tratar de interpretarlo como si tuviera 60 FPS aunque tiene 24. Esto generalmente no trae problemas en Premiere. En otros software sí, hay que tener cuidado. Pero en Premiere yo lo he usado realmente varias veces y no trae ningún problema si estamos a mayor cantidad de FPS a algo que tiene menos. Hace una buena interpretación del material. Entonces, por ejemplo, este tiene 25 también o 30, no me acuerdo, creo que 30. Y también lo importa claramente bien. Y este también. Ahora, esta es una forma de importar, como vengo haciendo, cliqueando y arrastrando y lo tiro a la línea de tiempo. Y acá me quedan los videos. Pero ¿qué pasa? Hay otra forma de importar que es, por ejemplo, a este clip del vaso de gaseosa le doy un doble clic y me va a abrir acá en origen, que esta pantalla de acá no es lo que está en la secuencia, sino es lo que contiene el origen. Me va a mostrar del inicio hasta el fin del origen de este video. Y acá se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, si voy hasta acá, por ejemplo, le marco este o I, me va a marcar el inicio, y si voy hasta acá, le marco este botón de acá o me va a hacer el inicio y salida. ¿Esto para qué sirve? Por si vos querés, por ejemplo, solamente este cachito del clip importarlo, entonces lo podés o arrastrar desde el video, clic y arrastro y me importa ese cachito nomás, o acá abajo hay dos botones. Si cliqueo este y arrastro, solamente voy a arrastrar el video, y si cliqueo el de abajo, solamente arrastro el audio. Esto es muy útil para cuando tenés archivos muy grandes, por ejemplo, cuando tenés música o efectos de sonido pero que no están bien cortados. Acá lo podés terminar de cortar y lo pones en tu secuencia. Una vez que tenemos nuestra secuencia, vamos a necesitar editar esta secuencia. Acá hay varias formas. Por ejemplo, yo quiero que este video le doy con barra espaciadora, le doy play, veo acá la cámara, qué sé yo, digo, bueno, yo quiero que hasta acá esté este clip. ¿Qué hago? Por ejemplo, puedo venir hasta acá, agarrar la herramienta de cuchilla o también el C de forma predeterminada, y teniendo activo este imancito, lo que significa que cuando yo acerque la cuchilla al cabezal va a cortar directamente. Entonces ahora por cliquear este tengo dos clips, el que quería y esto que me sobra. Esto que me sobra lo puedo realmente eliminar apretando, por ejemplo, suprimir, y se elimina de la secuencia. Pero ¿qué pasa si yo digo, me hubiera gustado que llegue hasta acá? Premiere en este sentido es una edición no destructiva, por lo que yo me acerco y veo que tengo esta herramienta acá y puedo tirarlo. Entonces ahora sí tengo hasta ahí. Esto es muy poderoso. Entonces, una vez que tengo esto, puedo hacer, por ejemplo, es agarrar este otro cacho que digo que, bueno, tiene que venir el siguiente clip, y tengo el vaso de Coca-Cola que quiero que llegue hasta acá. Entonces, por ejemplo, aprieto la C, cliqueo y elimino. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si digo, me gustaría llegar hasta acá en realidad? Una opción es la cuchilla, o también puedo acercarme a esto y ver que sale este apartado. Acá podemos cliquear y arrastrar y ya nos corta también. Hace el mismo efecto, básicamente. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos dos clips separados y vos decís, bueno, pero quiero que estén juntos, ¿no hay una forma rápida de hacerlo? Sí. Puedes cliquear este espacio, vas a ver que se pone como blanco y apretás suprimir y se acercan automáticamente. Después todas estas herramientas tienen un porqué. Por ejemplo, el texto obviamente es para agregar texto y el cuadrado es para agregar un cuadrado, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que nos toca ver es la sección efectos, que es muy importante en Premiere. Vamos también a clicar acá arriba controles de efecto, porque cuando hacemos, por ejemplo, clic, vamos a ver que hay propiedades de cada clip, que acá podemos cambiar lo que queramos, achicarlo, agrandarlo. Acá lo reseteamos con estas flechitas, verlo, y podemos animar cosas, que esto es ya más avanzado, y podemos hacer que esto vaya así de acá para allá, por ejemplo. No quiero abrumarlos con la información, pero eso se puede hacer. Entonces, vamos a ver los efectos. Por defecto vas a ver que tengo acá cosas extra que yo fui haciendo con el tiempo y demás, que vas a ver otras cosas, pero vamos a abrir, por ejemplo, los efectos de video. Los efectos de video hay un montón, no lo vamos a ver todo porque sería infinito, pero por ejemplo podés usarlos para modificar el video de alguna forma. Por ejemplo, si buscamos Lumetri Color, vamos a encontrar esta herramienta que está en efectos, corrección de color, Lumetri Color, que lo cliqueamos y lo arrastramos, o también podemos tener seleccionado el clip y doble clic y se va a aplicar. ¿Esto qué hace? Vamos a abrir esta parte acá en controles de efecto, se llama Lumetri Color. En este sentido, lo que podemos hacer, por ejemplo, es una corrección básica, por ejemplo, aumentándole la saturación o sacándosela, la tinción, que es cuánto ciano o cuánto violeta tiene, la temperatura, que también es más naranja o más azul, depende de qué estemos buscando, exposición, y tener cuidado también con estos valores, y todo lo que es la corrección en sí de video, que si venís, por ejemplo, de fotografía, te va a resultar más o menos conocido, porque hay una curva de tonos
que podés hacer muchas cosas con esto. Es muy simple pero muy poderoso a la vez. Este tipo de efectos hay muchos y te recomiendo que los vayas probando y viendo tutoriales para saber realmente cuál necesitas para lo que vos querés hacer. Pero también está lo mismo para los audio, tenés efectos de audio. Que acá está lo mismo que cualquier software de edición de audio. Tenés ecualizadores, filtros, limitadores y demás. Acá no me voy a meter mucho porque es un tema ya complejo y para lo que necesitamos, que es que vos puedas salir de acá editando, no es tan esencial. Ahora te voy a enseñar un truco para que, por ejemplo, el audio no te sature, o sea, no quede como todo roto, que seguramente has escuchado algún video de YouTube con el audio roto. Para eso vamos al mezclador de pista de audio, que en este sentido es muy potente. Mezclador de clip de audio o Mayus más 9. En este sentido, vemos que tiene una flechita acá arriba. Esto está medio escondido, pero yo te recomiendo mucho que hagas esto, que es desplegarlo. Y acá vamos a ver un rack para poner diferentes filtros y efectos. Y tenemos uno general que se llama mezcla, que es lo que va a salir de todos estos, combinación. Acá, por ejemplo, lo que suelo hacer es poner acá en esta flechita amplitud y compresión, limitador forzado, y lo dejo por defecto que está en menos 0.1 dB. ¿Esto qué significa? Que cuando el audio llegue acá a la derecha tenemos el gráfico que nos muestra dónde está el audio. Vas a ver que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando está en rojo acá arriba significa que saturó. Esto lo que hace es que cualquier cosa que vaya para arriba de esto lo manda para abajo y lo deja dentro de los límites del audio, así no se rompe. Hay que tener cuidado con esto porque también se puede hacer un efecto como que se abomba el audio y no se escucha nada porque está todo muy comprimido por el limitador. Entonces hay que dejarlo ahí, pero después hay que ir jugando con los niveles de cada pista. Los niveles los podemos controlar desde acá, bajando y subiendo cada pista, depende de que necesitemos. Estos son controles generales de toda la pista. O podemos cliquear el audio, apretar G y acá podemos ajustar la ganancia en más 6, por ejemplo, para subirle el volumen, o menos 6 o menos el número que sea, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos números no son constantes, sino que son exponenciales. Oye, despacio, cerebrito. Por lo que si vos pones 12 dB va a aumentar bastante más de lo que vos te imaginarías que aumentaría en 12 puntos. Entonces hay que tener en cuenta eso y probando diferentes sonidos para ver cómo suena. Otra cosa es que los videos deberían estar sonando entre menos 12 y 0 o menos 0,1 en realidad, porque si no te saturarías. Por ejemplo, una voz humana debería estar picando entre 6 y 3 más o menos, para que te des una idea, estoy hablando. Y la música podría estar en los menos 30, menos 25, menos 18, depende del tipo de música y cómo lo configures. Teniendo eso en cuenta, el sonido va a sonar relativamente bien. Ya voy a hacer otro video cómo hacerlo precisamente y cómo manejarlo profesionalmente. Este es un video muy introductorio para que puedas como abrir Premiere y saber qué estás haciendo. Importante que son las transiciones, que bueno, la mayoría son espantosas, por no decir de otra cosa. Por ejemplo, tenemos las de deslizar, las de barrido. Hay muchas transiciones. Yo te recomiendo, por ejemplo, quiero poner una transición entre esto y esto de barrido. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver ahora. Cliqueas y lo pones en el fin o en el inicio del otro clip y vamos a ver que el barrido lo que hace es pones play y barre uno con otro, uno sobre otro. No está mal estas transiciones. Recomiendo usar después plugins y demás para transiciones más complejas o hacer tus propias transiciones, que también se puede. Y ese es otro video también. Para modificar este barrido, por ejemplo, si vos decís, pero yo lo quiero más barrido, podés hacer doble clic sobre el efecto y acá podés modificarlo. Esto, por ejemplo, dura 25 fotogramas y dijimos que nuestra secuencia está en 60 fotogramas, por ejemplo. Entonces si yo pongo 60 acá, va a durar un segundo. Entonces vamos a ver que dura un segundo. Si quisiéramos que dure, por ejemplo, medio segundo, podríamos 30 y le eliminaríamos ese 1 por un 0 y le damos a aceptar y ahora dura medio segundo y es más rápida. Esa es una forma. Otra forma es acercarte y hacerlo más a ojo. Puedes cliquear acá y arrastrás. Puedes hacer que hasta acá sea la transición y hacerla súper lenta porque justo necesitas eso. Una cosa muy importante, si esta información te está pareciendo de calidad, pensás que te está ayudando, no te olvides de dejar un like, comentar qué otra cosa quisieras aprender o si te quedó alguna duda y lo voy a resolver en los comentarios si se puede o en otro video. Y sobre todo, suscribirte al canal que es gratis y ayuda un montón a un canal muy chico como este que está recién empezando y quiero hacer contenido de cada vez mejor calidad. Ahora sí, seguimos y vamos a ver lo siguiente. Acá tengo una carpeta con sonidos, por ejemplo, así más cinematográfico para hacer una intro impactante. Por ejemplo, entonces yo quiero importar este sonido. Yo puedo cliquearlo y arrastrarlo directamente o ponerlo acá. Es lo mismo porque también, si vemos, se replica lo que es el proyecto. Acá siempre se va a replicar lo que tenés en línea de tiempo y viceversa. Cuando agarrás y tirás, se duplica, pero acá queda uno, ¿no? Porque el archivo origen es uno. Entonces, por ejemplo, yo tengo este sonido y quiero, por ejemplo, tirarlo acá cuando cambia. Y le vamos a poner otra transición para que vean una diferente. Por ejemplo, una de deslizar banda y lo ponemos ahí. Le doy play
Así. Obviamente esto es un ejemplo, no una edición real. Pero lo que voy es lo siguiente, es tirarlo y puedes poner transición y demás. Un efecto que está muy bueno en Premiere y es un atajo de teclado, es por ejemplo si yo esto lo hace naturalmente, como que va bajando porque el sonido es así. Yo quiero por ejemplo que acá baje más el sonido. Puedo cliquear acá el bordecito con esta herramienta, queda en rojo, y aprieto Shift más D y aparece esto. Vamos a acercarnos. ¿Esto qué es? Esto disminuye de forma, como dice acá su nombre, potencia constante. Acá hay una actualización de Premiere que esto lo mejora, que todavía no está en la versión estable, pero básicamente lo que hace es bajar el volumen. Acá no se va a notar tanto, pero si agarro esto, lo muevo para allá, van a ver que esto lo que hace es bajarle la potencia. Le doy play. Esto lo que hace es como bajarle la potencia de a poquito hasta que llega a 0. Esto también se puede aplicar a dos clips. Por ejemplo, si cliqueo acá, hago Shift D, vamos a ver que el sonido, que en este caso los dos no tienen sonido, son silencio, pero si lo tuvieran se mezclarían los sonidos. Y también lo que pasa es que tienes una disolución cruzada, que es un efecto también, que es que una imagen se pone por sobre otra imagen. Entonces, le doy play y vamos a ver lo siguiente. Hace una disolución cruzada. Acá hagamos cuadro por cuadro, vamos a ver que entra una y se va a la otra de forma como que se funden, si se quiere, en algo, y hace una disolución cruzada. Un efecto que está interesante. Vos ya tenés tus videos puestos, tus sonidos. Vamos a ver cómo agregar un texto, por ejemplo, que le cliqueamos acá, por ejemplo, en la pantalla podría ser, y le ponemos este es un texto, y te va a pasar lo siguiente seguro. Clicás acá en la herramienta de selección o V corta, y dices, bueno, tengo este texto, pero está horrible. ¿Cómo para cambiarlo? Controles de efecto. Acá vas a ver que te aparece uno que se llama texto, con el texto entre paréntesis que le pusimos. Este es un texto. Entonces lo desplegamos y vamos a ver que tiene texto de origen. Y acá tenés las opciones clásicas de tus textos de todos los software de Adobe. Entonces vamos a, por ejemplo, poner Helvetica Neue y podemos acá agrandarlo, achicarlo, centrarlo tanto vertical como horizontalmente. Y una opción muy interesante es también ponerle todo en mayúsculas. Si vamos para abajo, vamos a ver que tiene una opción de aspecto. ¿Esto qué es? El relleno. Después tenemos el trazo, que es lo que va por afuera, como dice acá, exterior. Vamos a poner exterior e interior en el centro. Exterior suele funcionar bien. Cliqueamos para cambiarle el color y le ponemos negro. Y ya destaca bastante más. Este tiene un slider o acá unos números que le podés hacer, bueno, cosas así. Yo recomiendo unos así, 10 quedan de este estilo, depende del estilo que quieras, ¿no? Y en versiones nuevas de Premiere uno puede centrarlo automáticamente y en el centro. Esto en versiones viejas era muy difícil de hacer, a menos que sean gráficos esenciales que tenían unos atajos en botones para hacer esto, pero acá es muy sencillo, lo puedes poner directamente ahí. También tiene un fondo, le puedes agregar y puedes extenderlo ese fondo como si fuera un subtítulo y puedes hacer diferentes cosas como que sea así con curvita las esquinas y una sombra, que esto es la sombra que tiene propia el texto. Es como también en cualquier software de Adobe tienen este tipo de opciones, que tan enfocado o desenfocado está, y es lo mismo. Después tiene también las opciones de vector, que son las que había mostrado más atrás, que puedes moverlo, achicarlo, agrandarlo y demás. Entonces le damos play y tenemos esto. Increíble, me emocionó, digno de un Oscar. Entonces, una vez que ya tiraste todas tus cosas y demás, tu primer video seguramente no sea muy bueno porque lleva mucha práctica realmente la edición de video. Vamos a hacer lo siguiente. Vos ya tenés tu video listo para exportar y vos decís, bueno, voy a exportarlo. Viste, control S y guardaste cada tanto porque se suele crashear bastante el programa. Acá arriba tenés importar, editar, exportar, o también acá exportar medios. Es lo mismo, cualquiera que apretes vas a aparecer por acá. Bien, acá no te asustes, vas a ver muchos botones y muchas cosas que por ahí no sabes qué es, como qué sé yo, H264, el codec, BBR, el destino 38 megabits por segundo, sí, y el tamaño. Bueno, acá todo esto no importa tanto, son cosas más técnicas, pero que afectan. Ahora, por ejemplo, si yo le doy a exportar este video, va a pasar una cosa muy interesante. Vamos a exportar todo esto y me va a exportar esto, que yo, si se acuerdan, lo había tirado adelante. Esto es un error muy común y vos vas a decir, pero ¿qué es todo este negro y esta cosa de acá, que después va para acá y aparece esto? Esto es por lo siguiente. Vamos a editar de vuelta y vamos a alargar la línea de tiempo, y había tirado esto también como archivos de trabajo. Esto suele pasar cuando a veces estás editando rápido, tiras cosas, qué sé yo. Esto tiene dos opciones: o eliminás todo esto, o vas a inicio, apretás y vas al final, apretás O, te marca inicio y final en la secuencia, y acá la terminas de afinar al borde con el imancito activado. Entonces eso te lo pone ahí. Entonces ahora vas a exportar y en rango le vas a poner fuente de entrada y salida, y solamente te va a exportar el video que
editaste realmente y no todo el resto. Esto es importante. Yo suelo eliminar todo lo que no va, pero en algunos casos te puede llegar a servir por si estabas trabajando en algo al costado y no querés que se exporte. Entonces, una vez que estamos acá tenemos el nombre de archivo, que acá le pones lo que quieras, .mp4 porque ahora lo vamos a ver. La ubicación, que yo lo estoy guardando acá en la carpeta que dice videos, suelo hacer una que se llama render y ahí adentro guardo todo. Te recomiendo hacer algo similar, así no perdés tus renders. Después tenemos ajustes preestablecidos, que esto yo generalmente lo dejo en Match Source Adaptive High Bitrate porque lo modifico realmente, pero lo puedes dejar así, no hay ningún problema. Y en formato sí es importante que, por ejemplo, para YouTube esté en H264 porque te va a optimizar bastante la subida, bastante comprimido y demás. Pero si estás haciendo video para otro tipo de salidas, como pueden ser, no sé, para cine o cualquiera, cheques qué información técnica necesitas de salida. Esto sirve, por ejemplo, para redes sociales bajo yo. Una cosa que modifico bastante es acá en video, esto lo suelo dejar bastante como viene, pero hablo acá en más, voy para abajo y acá la velocidad de destino. Esto es muy importante y ahora te voy a mostrar por qué. Si lo dejo en 38 vas a ver que este video va a pesar 44 megas, que no parece mucho, pero si esto lo extendés en un video de 10 minutos, sí puede llegar a pesar, y más por ejemplo si es en 4K, que no es el caso, pero si fuera en 4K pesaría bastante. Y esto, lo de la velocidad de destino, tiene que ir al máximo que te permita a donde lo vas a enviar, en este caso YouTube. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y esto es importante. Venimos acá a la página de ayuda de YouTube y vamos a ver que la resolución y la transferencia de velocidad de fotogramas está determinado por varias cosas, por ejemplo la resolución y la cantidad de FPS. Entonces, por ejemplo, vamos a esta tabla. Esto está en support Google, pero buscando en Google te aparece también. Vamos a ver que 1080p a 60 FPS, la configuración de tasa de bits recomendada es de 12 megabytes. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, 4K 60 es de 35. Siempre tenés que ver esta tabla. En qué resolución y a qué cantidad de fotogramas vas a tener tu cantidad de bits recomendada. Esto va a influir más que nada en el peso. Porque si uno exagera y le pone, por ejemplo, 50, vas a ver que subió el peso. Acá no es mucho, repito, porque estos son muy pocos segundos con muy poca cosa. Pero en un video de YouTube de verdad se nota mucho. Entonces vamos a clicar y vamos a poner 12 megabytes por segundo, porque más que esto vas a estar más tiempo procesando y va a pesar más, por lo que va a estar más tiempo subiendo. YouTube va a estar más tiempo procesando el video. Esto es muy importante. Entonces lo dejamos ahí y ya está. El resto lo dejamos como está. Y acá tenemos dos opciones. Una es exportar directamente, que lo que va a hacer es Premiere exportarlo por sí mismo, y otra es enviarlo a Media Encoder. Esto lo voy a explicar en otro tutorial más avanzado porque está interesante esta opción. Yo la uso muchas veces, pero el de exportar directamente funciona muy bien. Entonces le damos a exportar. Empieza a hacer sus cálculos y depende de la computadora. Bueno, esto lo hizo rápido porque mi computadora es potente, pero depende de la computadora, puede llegar a tardar bastante más o bastante menos. Yo he editado videos en una notebook que ya tiene unos añitos y, por ejemplo, para exportar un video 1080p normal de 15 minutos, por ahí estaba 1 hora exportando. Así que tengan en cuenta eso también, que lleva sus recursos. Entonces acá vamos a la salida, que era acá en video render, y nos deja el video que acabamos de exportar. Vemos que está todo perfecto, vemos la transición loca y vemos el sonido que hace pum. Y ese es el primer video que editaste. En este caso, si seguiste el paso a paso. Si te quedó alguna duda, comentala. Yo voy a estar respondiendo siempre que pueda en los comentarios. Suscríbete si te gustó, dale like si te sirvió y nos vemos el próximo.